pido, ¿no? Un poquito nos volvamos a sentar, a parar, vamos nuevamente a estar un poquito cómodos para continuar con esta maratónica tarde. Agradecerles por su atención y decirles también, ¿no? De que todas las preguntas van a quedar absueltas al finalizar la exposición, y también la importancia de que no solamente, no como para hacer el resumen de quienes se han conectado tal vez después, al inicio hemos hecho lo que es los principios biofísicos de la hemodiálisis. Estamos quedando de que la hemodiálisis se basa en lo que es la difusión, la convección y también la ultrafiltración y por último la absorción. Dentro de estos principios se basan, ¿no?, ya las características de las cuales las membranas o filtros de hemodiálisis con sus características previas van a ayudar al proceso de depuración de los solutos, dándose las características de estos filtros a través de su cribado, del transporte de masas, el KOA, y del KUF, ¿no? Que es también una de las principales características que va a determinar a los filtros en bajo flujo y alto flujo, y las membranas de alta eficiencia y baja eficiencia, sobre los cuales ya hemos hablado. Las terapias convencional, que es la que se hace en el Perú, 3 horas, 3 horas y media, con flujos de 350, ¿no? Con un agua pura, nada más. Y hemos hablado acerca de las terapias convectivas, basándose en la depuración de solutos medianos, ¿no? Mayor de 500 Dalton, a solutos de mayor diámetro, ¿no? Siempre viendo hasta la inulina o alfa-metamicroglobulina con flujos mayores de 400 mililitros y con un soporte técnico con bombas, máquinas con 2 bombas, con reposición, ¿no? Y los dializadores de alto flujo y alta eficiencia que permitan la diálisis de alta eficiencia, y también migrar con la tecnología a la hemodiafiltración. Bueno, entonces, viendo todo este contexto, en resumen, también es importante los accesos vasculares del paciente. Un paciente con acceso, ¿qué será pues el acceso vascular, ¿no? El acceso vascular va a ser la puerta de entrada de un paciente hacia su tratamiento de diálisis. Y el tratamiento de diálisis en un paciente renal es su soporte, ¿no? Ya que el paciente vive prácticamente, por así decirlo, enlazado a una convivencia de dependencia hacia su máquina, ¿no? Entonces, este enlace es la puerta de ingreso a través de un acceso vascular, el cual es su puerta de entrada para poder realizar el procedimiento. Entonces, si ese catéter viene infectado, si esa fístula se realiza un aneurisma, se extravasa, se hace un hematoma, ¿cómo es su puerta de entrada ya de este paciente? Entonces, es y recae sobre la enfermera especialista la conservación de los accesos vasculares. Entonces, lo principal, empezar por lo que es la anatomía y fisiología. Siempre recordar los conceptos básicos de pregrado, donde vemos pues que en el antebrazo tenemos la vena cefálica que se une ya hacia el brazo, más hacia arriba, ¿no? Distal a la mano, a la basílica que se pone más interna, y la vena mediana, ¿no? Esto es importante también saber, que entre las venas y arterias tienen una diferencia, ¿no? Una túnica íntima, una
túnica media y la adventicia, puesto, ¿no?, que necesitan ir, ambas reciben flujos diferentes, pero que en este caso se anastomosa una vena a un flujo de una arteria y tiene que adaptarse. Y esta va a ser nuestro lugar donde insertemos o puncemos para poder obtener el flujo de la sangre de nuestro paciente. Por lo tanto, ¿qué es un acceso vascular? Pregunta del cuestionario. Es todo acceso al torrente sanguíneo del paciente para la hemodiálisis. Entre ellos tenemos dos clasificaciones, la fístula arteriovenosa y los catéteres venosos centrales, ¿no? La fístula arteriovenosa, allí les estoy presentando una imagen, ¿no?, de una fístula nativa nueva, ¿no?, y un catéter venoso central, y en la otra imagen un catéter permanente. Las fístulas se clasifican en fístulas autólogas y fístulas de prótesis, las cuales vamos a verlas un poquito con historia. Es que se realizaban las primeras intentos de hemodiálisis y se veía la forma de acceder al torrente sanguíneo. Entonces se crearon estos shunts, pero eran externos, en los cuales se implantaban al paciente y había bastante dificultad, pero fueron uno de los principales intentos para resolver este problema de acceder al intravascular del paciente. Es así que en 1960 implantaron el primer cortocircuito, el shunt externo, y luego también se realizó la primera diálisis ambulatoria en 1961, pero es con Fresia y Cimino quienes realizan la primera anastomosis interna, ¿no?, de una fístula con una arteria, y esta va a presentar baja incidencia en procesos infecciosos y trombóticos, y es bien tolerado este shunt interno, y a partir de ella es muy conocida la historia y la evolución ya de la hemodiálisis, ¿no? Entonces, esta es un poquito para recordar. Entre la incidencia de los pacientes con catéteres, tenemos que esta fue dado en esta diapositiva, ¿no?, dado por el doctor Pablo Uceda, cirujano vascular, donde nos dice la importancia, cómo es importante una fístula antes que un catéter. Y que en el Japón el 6% usan catéter, en Alemania el 15%, en Bélgica así, pero en el Perú tenemos de un 40-50% con catéter. Y a nivel local les comento que la mayoría de nuestros pacientes ingresan y debutan con un catéter. Son poquísimos los pacientes que debutan con una fístula, es decir, que a partir de la consulta que el paciente está en un nivel estadio 3B, es que ya vamos a ver lo que corresponde como un principio ético para que este paciente vaya preparando su acceso vascular. Y cómo es importante el consultorio de enfermería y lo que les vengo comentando durante las ponencias, que la enfermera tiene que ver la parte preventiva y no solamente esperar cuando ya tenemos al paciente en la terapia, para la terapia de reemplazo renal. Entonces, el manejo del acceso vascular para diálisis, tenemos en esta exposición de la tesis de maestría de la Universidad de Cayetano Heredia, donde vemos que en el 2019 los pacientes iniciaban con un 95% también con catéter, ¿no? Con fístula tenían un 4,9%, con catéteres temporal de mayor permanencia, 58 días. Pacientes en espera, ¿no? Pacientes con fístula al año de inicio de hemodiálisis, 17%. Y pacientes con larga permanencia, con catéter de larga permanencia, 23,1%, ¿no? Entonces, son cifras que nos reflejan tal cual la realidad de nuestro Perú. Accesos vasculares, cuidados de la fístula. Entonces, allí apreciamos una anastomosis, ¿no?, que están haciendo de una fístula, y vemos cómo hacen el cirujano la venotomía y accede.
¿Cuáles son de las principales zonas donde se realiza esta fístula arteriovenosa? La principal, y ahora vemos, soy testiga, que ya muy poco los cardiovasculares usan, es la radiocefálica. Antes, bueno, también tengo una trascendencia, ¿no? De tiempo, era la primera fístula a realizarse era radiocefálica. Ya si esa se perdía, el cirujano pasaba la húmero, ¿no? Mediana, húmero-basílica, húmero-cefálica, es decir, que el paciente tenía por lo menos 2 intentos en cada brazo para que tuviera mayor cantidad de accesibilidad para su acceso, ¿no? Para que sea en fístula y no esté migrando mucho a lo que es el catéter, que las cifras nos lo refieren. Entonces, también se realizan fístulas en los miembros inferiores, sí, y también he sido testiga. En Piura realizaban este tipo de accesos en los miembros inferiores, ¿no? En este caso es una fístula, puede ser autóloga, ¿no? Con una transposición de vena safena o una transposición de una vena femoral o también proteósica, es decir, una arteria femoral o una arteria vena femoral, pero en asa, como el caso de la imagen que les estamos trayendo, ¿no? Esta es una pantalla un curso de acceso vascular del doctor cirujano cardiovascular Daniel García Díaz. Por lo tanto, ¿qué compete a la enfermera cuando ya tiene la fístula? ¿Cuál es la valoración que tiene que hacer la enfermera especialista, ¿no? O la enfermera que está teniendo al paciente renal? Sí, tiene que ver las características de la fístula. Nunca olvidarse lo que es el tril, el pulso, ¿no? Y la dilatación. 3 características fundamentales. ¿Qué es el tril? Ese shunt que va a sentir como la electricidad, que lo llaman algunas colegas cuando recién van socializando con el paciente, con los accesos vasculares. Señorita, siento como que una electricidad pasara, como, ¿no? Etcétera. Entonces, a eso es lo que le llamamos el tril. El pulso, si hay la presencia de latido, y la dilatación de la vena, cuánto tiene, ¿no? De maduración, de dilatación para poder abordar esa fístula, ¿no? Entonces, ahí en la imagen les presento, era una fístula nueva de un pacientito de nosotros del Hospital Almanzor, ¿no? En este caso, radiocefálica, en el antebrazo, y que se estaba anulando, ¿no? Casi cerca de la flexura y en la parte de abajo, ¿no? En forma anterógrada. Entonces aquí vamos a ver qué cuidados hay que tener antes y después de la cirugía del acceso vascular. Dentro de lo que enfermería concierne, siempre hay que estar al paciente preguntándole sobre si está o no recibiendo medicación como la aspirina, si el paciente usa enoxaparina, si el paciente usa warfarina, y es importante para cuando vaya a hacer su consulta o ya está en preparación, porque hay protocolos según cada hospital que van a decir, para warfarina tiene que dejar 15 días antes, ¿no? Si toma Saroban, por ejemplo, también, ¿no? Si el paciente tiene problema cardíaco y toma estos tipos de anticoagulantes, o si toma la aspirina también. Entonces, a veces muchas de las cirugías se pierden porque el paciente al final avisa, ¿no? De que ha tenido este tipo de medicamentos y es importantísimo, ¿no? ¿Por qué también este seguimiento vascular en la creación de esta fístula y ver en el posoperatorio, ver complicaciones inmediatas como un hematoma, etcétera, son importantes? Porque las complicaciones del acceso vascular son del 75 al 25% de ingresos hospitalizados y genera un gasto de hasta 2.800 millones por servicio relacionado solo al acceso vascular.
¿no? Entonces, esta es una estadística que le traigo de lo que es accesos vasculares de las guías del CEDEN en las guías clínicas. Entonces, qué importante juega el rol de la enfermera en la educación al paciente, tanto en el pre como en el postoperatorio. Por lo tanto, para la maduración de las fístulas autólogas, es decir, sin prótesis, van de 3 a 4 semanas, para proteósicos de 2 a 3 semanas, acordemos al menos en Chiclayo, tengo entendido en el resto de Perú, ¿no? Y solamente son las fístulas autólogas. Este tiempo va a permitir que la fístula desinflame los tejidos y el paciente pueda, a través de sus ejercicios, permitir la maduración. Entonces, una de las controversias es, ¿son útiles los ejercicios en el desarrollo de las fístulas arteriovenosas? Las referencias, ¿no? Y las recomendaciones que sugieren las normas CADIGO dicen que son de calidad muy baja, pero sí se recomiendan hacer, ¿no? Esta realización de ejercicios antes y después de la creación va a favorecer el desarrollo de las fístulas. Entonces, aquí, por ejemplo, les traigo como para que aborden una fístula nativa, una fístula de primer uso, determinen cuáles son las áreas. Una dilatación mayor de 6 centímetros, ¿no? Aquí vemos que acá está la anastomosis, estos puntos del lado anterior pegado hacia el cuerpo del paciente, determina que ha sido con transposición, entonces para darle la mayor rectitud a esta fístula. Y por lo tanto el abordaje se ve visible, se ve recto, entonces te permite, ¿no? Entonces la zona de riesgo va a estar dado dentro del tril hacia más o menos una distancia de 3 a 4 centímetros y la zona de canulación la tiene casi en todo el brazo. Las formas de abordaje de los accesos vasculares, entonces tenemos en punción en escalera, que es la que tiene mayores estudios de investigación, que es la que permite mayor proporción para evitar anastomosis, trombosis y una mayor conservación de la fístula. Y también hay otra técnica, que es la técnica en ojal, en la cual hay que utilizar unas agujas especiales, dada también por una enfermera que conozca esta fístula en la mayoría de las veces, que sea la misma, hasta que se desarrolle esta técnica en un solo ojal, que solamente se vea un puntito, así como lo ven acá las imágenes, y también permite, pues, ¿no? Que sea, dentro de las desventajas, que sea la propia enfermera, ¿no? No siempre hacemos turnos rotativos, entonces va a ser difícil. Dentro de las recomendaciones de realizar la técnica en escalera es porque si hacemos una misma función cerca de una sola zona, vamos a perforar, como vemos acá, la íntima, como están allí las flechas amarillas señalándole, haciendo que ésta se debilite y al momento de hacer la hemostasia se forme mayor cantidad de trombos y en poco tiempo se forme un aneurisma o trombosis del acceso. Entonces, aquí les presento la imagen hacia el lado derecho, donde vemos como un paciente su plastía y a sacar estas zonas grandes, dilatadas, nuevamente ha quedado fístula. Sugiere la evidencia, los estudios de que la mayoría de las fístulas, bien a los 6, 8 meses, esas fístulas a veces sufren otros eventos o se cierran o se pierden. Entonces, es preferible y es función del rol fundamental de la enfermera el rotar los puntos de canulación. Entonces, allí yo les traigo, por ejemplo, ¿no? Cómo es un aneurisma tan grande, ¿no? Y incluso la piel de este paciente ya está, no es del mismo color trigueñito que está alrededor, sino de tanta laceración por esparadrapo y todo, esa piel ya es sonrosada, ¿no? Inflamada.
y con mayor riesgo a una ruptura. Esta ruptura de fístula arterial es una emergencia, es una gran emergencia que se da y no para el paciente hasta sala de operaciones. Entonces, qué importante es el cuidado del acceso vascular de la enfermera en hemodiálisis. Bueno, entonces, aquí les traía también otra información, ¿no? Que en la serie Gauli, la aguja arterial, las dos en la siguiente, en la imagen que está al lado derecha, vemos que está en forma anterógrada. Se han hecho estudios donde permite que una mayor flujo de sangre y una mejor depuración, ¿no? Y esta primera imagen tenemos que es una canulación retrógrada, ¿no? Es decir, una aguja hacia arriba, el retorno de la sangre y la salida hacia abajo, la aguja, ¿no? Entonces, anteriormente se realizaba de esta forma, retrógrada, para evitar la recirculación en el acceso vascular. Pero con los estudios se ve que hay una mayor supervivencia de la fístula con las canulaciones anterógradas. Sin embargo, no hay que olvidar que este abordaje tiene que ser por encima de 3 a 4 centímetros de la anastomosis. Entonces, si vemos, yo veo mucho que colegas nuevas ¿no? Ya realizan esta técnica, pero lo hacen muy cerca de la anastomosis y esas fístulas no tienen ya luego buen desarrollo. Entonces aquí les traigo esto para reflexión, con evidencia, con porcentajes, ¿no? Donde si bien determina que la canulación debe ser anterógrada, pero por favor tomando esas medidas, ¿no? Entonces siempre va a depender del buen abordaje y la técnica de la enfermera. ¿Cuál es la técnica? Se va a hacer, ¿no? Verse la fístula, la buena técnica de ligar, ¿no? Y el abordaje con las medidas de asepsia y antisepsia. ¿Qué características de maduración de una fístula? Nos vamos a grabar la regla de 6, ¿no? Entonces, una maduración mayor de 6 semanas, es decir, mayor de un mes. ¿Qué más? Que el flujo del sanguíneo de la sangre sea mayor de 600 mililitros por minuto. ¿Qué más? Que no tenga, que tenga 6 milímetros para abordaje por debajo de la piel, ¿no? Y que tenga 6 centímetros del tamaño de dilatación para el abordaje para ambas agujas. Esa es la regla de los 6 que no nos debemos de olvidar, ¿no? Entonces acá también en esta capacitación nos daban importancia los médicos de la maduración, ¿no? Acá también con esta fórmula donde ven el tamaño, ¿no? El de los centímetros por el ratio, la dilatación y el flujo, ¿no? Que presente la vena, ¿no? Y el flujo mayor de 500, como lo dice acá. Pero nosotros lo vamos a tomar por forma didáctica mayor de 600. Esto lo vuelve a repetir. Y el seguimiento del paciente luego de la fístula arteriovenosa en una semana para descartar neuropatía isquémica. Es decir, algunos pacientes después de su creación de la fístula nos reportan, siento mis dedos fríos, siento mi mano helada, se van poniendo las uñas azules, no llega la irrigación, entonces ahí es importante ver, ¿no? Entonces, que regresar con el cardiovascular y ver siempre cómo van esos puntos. Las canulaciones de injertos, como les digo, esto ya casi quedó en desuso y es por eso que acá sí pueden ver cómo quedaban por dentro estas prótesis, es por eso que se evitaba. ¿Por qué se ponía? Porque daba menos dolor al momento del abordaje, pero eran de mayor profundo y se tenía que canular en 90 grados. Esta era la colocación de los injertos, ¿no? También en ASA. Y cómo educar a nuestro paciente. El paciente debe observar, escuchar y sienta su latido. Siempre nos debe informar cómo lo ve, si no tiene inflamación, si no tiene enrojecimiento, que escuche su latido, que sienta, palpe cómo está su tril. Complicaciones varias, hematomas, equimosis, infecciones, trombosis,
de los brazos, ¿no? Y acá yo les presento una evolución, por ejemplo, de esta trombosis de este paciente a nivel central, ¿no? Acá vemos la dilatación de la vena en, en, en la yugular, ¿no? Y este brazo como ya ha cambiado del color inclusive, está ya ennegrecido, los dedos, y esta paciente migró a un catéter, ¿no? Entonces, de otra complicación, igual, ¿no? Miren cómo se va haciendo las venas colaterales, se va haciendo una estenosis, una trombosis central, otro pacientito, ¿no? Entonces, ¿cuán importante es la canulación de la fístula? Debe darse por una enfermera la mayor antigua y siempre la primera canulación seguida por el uso del catéter hasta conseguirse, según protocolo de cada centro, por cuántas veces. Luego, la forma de canular, ¿no? La forma de canular de forma anterógrada, cómo va con el bisel, y de forma retrógrada también cuál es la orientación del bisel. Otra de las complicaciones van a ser los hematomas que se presenten, ¿no? En cada uno de los abordajes, por eso es importantísimo la técnica, ¿no? Y el adiestramiento de la enfermera, y también el registro de estos eventos adversos en la evaluación del acceso vascular, ¿no? Entonces, cada centro debe gestionar un comité de seguimiento del acceso vascular que permita determinar, ¿no? En el seguro se tiene hasta códigos cuando hay una infiltración venosa, un I1AB, ¿no? Y así determinar cuándo tiene menos flujo, perdón, si existiera resistencia venosa, en registrar la medición, igual con los problemas del catéter, de funcionamiento, con lúmenes invertidos, etcétera. Todo esto tiene codificado para hacerse en el seguimiento de las hojas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que encontramos generalmente en nuestro quehacer? Por ejemplo, vemos múltiples canulaciones, ¿no? Acceder a esas fístulas una y otra vez, y lesiones costrosas de fístulas antiguas, ¿no? Que se van descarando. Si el paciente vive solo, no se cuida, él se rasca porque le pica, se va lesionando. ¿Qué tipo de esparadrapos usamos? Y ya vemos que tenemos esa deficiencia en ese epitelio que recubre la integridad de nuestro acceso vascular. Así también vemos a esta pacientita que les decía, ¿no? Era una fístula nueva y el abordaje cerquísima, casi a nada de la anastomosis, luego evolucionó a la pérdida, ¿no? A la pérdida de su acceso. Entonces es importante, si bien se va a hacer de forma anterógrada, tomar todas las precauciones para evitar las lesiones, porque es, como hemos dicho, es la puerta de entrada de la hemodiálisis, es su puerta de unión del paciente a su tratamiento. Sin eso, el paciente pues se complica y es nuestra responsabilidad. Plastía de aneurisma, ¿no? Entonces ya les había enseñado una foto anterior, cómo sacan, digamos, por decirlo con palabras sencillas, esta dilatación, ¿no? Ese aneurisma hecho por las múltiples múltiples punciones en un solo lado, ¿no? Incluso también se forman, si atravesamos la fístula, por debajo se forman las pseudoanastomosis, ¿no? Y ahí se van formando, ¿no? Entonces también es importante. Y aquí ya liga, vuelve a cerrar el cardiovascular y vamos a tener nuevamente esperar hasta antes de canular, ¿no? El paciente migra un catéter y nuevamente se puede abordar. ¿Qué es importante? Los indicadores de calidad, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a medir? La cantidad y la prevalencia de las fístulas. ¿Cuántos pacientes tenemos con fístulas? ¿Cuánto es la tasa de incidencia de fístulas de nuestros pacientes? Esos indicadores de calidad nos van a estar diciendo cómo estamos, cómo vamos con los accesos vasculares, a qué vamos a apuntar, ¿no? ¿Cuántas pérdidas de fístulas nativas y de infecciones, y etcétera? Entonces, estos registros
están dentro de todos los protocolos que existen, ¿no? Y que también tenemos dada por la resolución de gerencia en el Centro de Salud Renal, ¿no? Actividades para la detección oportuna de complicaciones y se dan ya de forma generalizada para ver el seguimiento y maduración del desarrollo de la misma, cómo está incluso hecha por el equipo multidisciplinario, donde tiene que ser evaluada por el cirujano, ¿no? Que es importante que nefrología, pues, busque estos espacios para que los cirujanos también vean y ojalá se puedan articular, ¿no? Porque tenemos varios pacientes de los cuales no pueden tener acceder a la creación, ni siquiera a una consulta rápida, ¿no? Para la cirugía, y después a 3, 4 meses, que es nuestra realidad. Bueno, llegando a las conclusiones, no esperar que el paciente llegue a una tasa de ultrafiltración de 10 mililitros para recién decirle, señor, usted necesita un acceso. Como conclusión, consideración ético-legal, debe tenerse ya un paciente con anterioridad para, la primera parte del proceso de aceptación, ir encaminándolo a que no solamente así como tiene que hacerse el acceso, sino que tiene derecho a saber qué otras terapias de hemodiálisis hay. A la diálisis peritoneal, es un paciente joven, debe encaminarse a trasplante renal y de esta manera ir educando a los pacientes, ¿no? Y destacando que el catéter venoso central no es aceptado, ¿no? Sino el catéter, la fístula arterial por sobre encima de los demás accesos, ¿no? Y pues digo también como consideración ético-legal, porque vemos que a veces, ¿no? Pasan los pacientes a realizarse de forma particular los implantes y ya nos llegan pacientes con catéteres Permancat, dicen, paciente, no, es que convencen a los familiares, ¿no? No, muy viejita mi mamá, mi papito, tal cosa, y ya, entonces, esas son consideraciones que siempre se debe dar, ¿no? Entonces, qué importante es la información y la educación de nuestros pacientes. Por último, colegas, tengo, continuando dentro de lo que es el acceso vascular, hablemos sobre los catéteres venosos central. Toda la parte de lo que es el abordaje y toda la parte de lo que es el tratamiento en cuanto a infecciones será dada mañana con, con la exposición de la colega el día de mañana, y entonces lo importante como acceso vascular, siempre partiendo desde la anatomía, ¿no? Entonces, recordar nuestras anatomías, que tenemos nuestras venas yugulares, nuestras venas subclavias, la vena yugular derecha, la izquierda, ¿no? Cómo se van y vienen todas dirigidas hacia el corazón, la vena femoral, ¿no? Izquierda, derecha, y eso es importante. También como parte de historia decimos que estos catéteres ¿no? se han desarrollado, ¿no? Evolución de los avances y nuevamente en la historia de hemodiálisis, así como los shunts, han ido perfeccionando según los laboratorios y hasta generarse en el 1980 ya el catéter de silicona, ¿no? Más accesible, mayor tolerancia y de mayor biocompatibilidad en los pacientes renales. Que es importante saber que las venas de elección, obviamente, este implante va a estar dado por el nefrólogo y se da en venas yugulares interna, derecha e izquierda, en las yugulares externas y subclavia derecha e izquierda, vena femoral derecha e izquierda. Excepcionalmente se ha utilizado vena cava inferior o la safena, etcétera. Que les he resaltado aquí con amarillo es la vena yugular interna, es la vena elegida más frecuente debido a su fácil accesibilidad y al menor número de complicaciones. El segundo lugar queda a disposición ya y controversia a lo que el médico elige como mejor accesibilidad.
y la vena subclavia en RC no es la que es más determinada. Vemos que esto más lo utilizan los intensivistas, donde colocan un catéter de bajo flujo, ¿no? Para sus terapias intravenosas, todo lo que dan, o cuando un paciente ya no tiene buenos accesos periféricos. Y en caso que vaya a realizarse también la fístula, el paciente debe rotar, ¿no? En esa parte no debe ponerse el catéter, ¿no? En la zona del mismo brazo. Y aquí vemos, pues, ¿no? Que acompañar al paciente en la colocación y el abordaje que realice el médico nefrólogo, la enfermera tiene que lateralizar, ¿no? Y allí el médico ubica su vena dada por el músculo que lateraliza y se va a identificar el músculo esternomastoideo y obviamente las clavículas, ¿no? Que es lo que la figura muestra. ¿Por qué la elección yugular derecha? Pregunta dentro de su cuestionario. Ahí está. Las que están atentas, mucho más fácil. ¿Por qué la yugular izquierda? O sea, la yugular derecha es la primera en elección por el médico nefrólogo. ¿Y por qué? Porque la izquierda es más tortuosa y más larga y más difícil de que llegue hacia la aurícula derecha del corazón. Entonces, allí ya está. Estas recomendaciones están dadas por la CADIGO, ¿no? Y les estamos dando. Sin embargo, no hay que olvidar que el catéter femoral fue una de las venas de mayor elección en el COVID, ¿no? Porque el temor que teníamos, entonces se abordaba más lejos de la vía respiratoria del paciente y se empezaron a utilizar los accesos femorales en primera elección. Pero no es la más recomendable, ¿no? Entonces, también existe otros tipos de catéteres como el transhepático y el translumbar. Y este tipo de catéter pues es más largo, ¿no? Tiene 55 centímetros y de 4.5 de French, que es un catéter de alto flujo. Aquí les presento, esta pacientita nuestra es una paciente ya adulta madura de nuestro hospital que tenía los dos catéteres, el catéter transhepático que está con la flecha amarilla y el catéter translumbar que lo tiene en esta posición. Y porque era una paciente, ¿no?, que dializaba su hemodiálisis convencional 3 veces por semana, cursaba con arritmias cardíacas, era su último acceso venoso, no era candidata para la diálisis peritoneal, y esta colocación del catéter translumbar se realizó con apoyo de medicina intervencionista en URI, ¿no? Lamentablemente nuestra paciente falleció y solamente tenemos ya un paciente con catéter translumbar, uno nada más. Bueno, los catéteres Permancats han evolucionado según el tipo de fabricación y los estudios que han realizado, evitando, ¿no?, como siempre en lo que es la primacía, evitar la reinfusión que haya, ¿no? Entonces, las distancias del lumen proximal y distal lo van a poner así, abierto, etcétera. Esas son las imágenes que les traigo para que vean, ¿no? Así como esta marca y modelo de catéter llamado tal palíndrome, que tiene la punta de forma helicoidal, ¿no? Una punta para evitar, ¿no?, el reflujo, según como lo muestran con todos sus diseños, ¿no? Uno de las principales, digamos, obstáculos, pues va a ser siempre la coagulación, la formación de trombos, de fibrina en los catéteres y la inversión de los mismos, dando dentro de ellos sus bondades que era de menor incidencia. Entonces, los tipos de catéteres vamos a tener en un paciente los no tunelizados y los tunelizados, ¿no? Para la selección del paciente dentro de las normas, los catéteres tunelizados se asocian a tasas de complicaciones según el uso, ¿no? El tiempo, hemos dicho que no debe ser, según las normas, mayor de un mes, en lo cual el paciente ya debe tener su migrar para la creación de su fístula, mientras la maduración de la fístula sea
¿no? De 4 a 6 semanas. La longitud también va a estar determinada según lo que es el tipo de laboratorio que se dé. Es un catéter de alto flujo, ¿no? Con diámetros de 15 a 20 centímetros, ¿no? Y no se debe utilizar mucho la vía femoral. Y el catéter de alto flujo de 11 a 12 French, que es el catéter más utilizado. El catéter de largo plazo va a tener un CAF, como ustedes ven acá, que va a permitir de que no se salga, ¿no? Y está dado percutáneo para darle mayor permanencia a este paciente, ¿no? Estos manguitos tunelizados va a tener un dacrón que va a permitir que no se salga, aunque sí hay pacientes que hemos tenido que, a pesar de tener todos los cuidados, siempre se migran, ¿no? O se salen. Las indicaciones también de los catéteres lo va a ver el médico, en este caso cuando un paciente haya tenido ya fístulas, no tenga más accesos, imposible y dificultad de la realización del acceso de arteriovenoso, ¿no? O cuando sea un paciente agudo, ¿no? Un paciente con insuficiencia renal aguda, entonces solamente se implantará. Bueno, ¿y cuál es el mejor material de diseño para el catéter? Eso es en controversia, mientras sea mayor biocompatibilidad, la calidad de evidencia, como dicen, es baja. Lo que es sí importante que post implante del catéter siempre se dé su placa de colocación para saber dónde quedó el catéter y la fijación del mismo, y eso nos va a dar seguridad al momento que el paciente llegue ya a hacer la diálisis. Dentro de las normas de actuación y bioseguridad, la manipulación va a ser excepcionalmente por la enfermera de hemodiálisis, no se puede utilizar para pasar drogas, etcétera, en otros servicios, como hemos visto que se da, y evitar eso. Complicaciones, también tenemos varias complicaciones, como en ellos tenemos un neumotórax después del implante, ¿no? Es decir, el catéter ha perforado pulmón a veces, ¿no? También trombosis de los lúmenes, el rebosamiento de los mismos e infecciones, ¿no? Entonces, estos se van a detallar en un flujo menor, ¿no? Va a estar colapsando ese catéter, no va a haber salida de los lúmenes y a pesar de la inversión, entonces se van a dar. Y dentro de estas se van a definir por las vainas de fibrinas y trombo intraluminar. Es aquella en la cual nos permite sí ingresar, infundir, pero cuando ya no hay extracción de sangre, va a ser por vaina de fibrina y allí está tal cual los coágulos dentro, ¿no? O cuando también se tapan los poritos fuera del catéter. Las infecciones también son una de las principales complicaciones en los catéteres, donde la enfermera tiene que siempre valorar la secreción, como vemos allí esa flecha verdosa, amarillenta, que haya secretado en el tegader o en la gasa, rojo inflamado, ¿no? O formación también de granulomas, medir cómo se da, informar y hacer el registro, inmediatamente llamar al médico, ¿no? Y hacer la curación debida y correspondiente. Dentro de las principales formas es el tomar los hemocultivos antes de iniciar la antibiótico-terapia, que ya lo van a realizar mañana, y se determina por bacteriemia, tunelitis o colonización. Cuando vamos a determinar que sí es una infección del catéter, acá está la imagen, sacándose los hemocultivo del lumen arterial y venoso y el lumen periférico, vamos a determinar si las 3/4 partes es mayor de 100 unidades formadoras de colonias, entonces sí es que el catéter está infectado, porque en la sangre sistémica, ¿no? Periférica que se ha tomado es menor. Entonces, allí procede. ¿Qué otra formación tenemos? Es la formación en nuestros catéteres del biofilm, ¿no? Este biofilm va a permitir que se colonicen ya hongos, bacterias y va quedándose por restos, ¿no?
sangrecita, de bicarbonato, y va a ir deteriorando la integridad de nuestro catéter, ¿no? Y siendo un caldo de cultivo para estas bacterias. Esto lo van a ver mañana, solamente algunas fotos a acompañar, ¿no? Este es un catéter femoral en la cual, en donde estaban los puntos de fijación, vemos que se ha producido una infección. Estas antibióticos lo van a ver mañana. Acá vemos otra complicación que son los hematomas, ¿no? En el otro no han encontrado la vena los médicos y se ha producido ese gran hematoma, ¿no? Y para la curación, la clorexidina. Complicaciones también vemos acá, las trombosis, esta también ya la hemos conversado. Y en cuanto a lo que es accesos vasculares, les comparto que en la unidad de hemodiálisis del Almanzor tenemos 17 pacientes con catéteres temporales en el mes pasado. Permanentes tenemos 26 pacientes con catéteres permanentes. Con catéteres translumbares 1, nuestra otra pacientita falleció lamentablemente, y fístulas 38 pacientes, ¿no? Recalcar que el Hospital Almanzora Aguinaga Senjo recibe pacientes que migran de centros tercerizados por complicaciones, infecciones, deterioros o algún proceso agudo que amerite su hospitalización o su estancia en emergencia, 12 pacientes, pacientes nuevos debutantes 1, ¿no? Debutantes en el Salud 15, a pacientes que vienen, por ejemplo, de Minsa, regresan por su trasplante, ya que Minsa no tiene, entran a nuestro sistema, y pacientes transeúntes, porque vienen de todo lo que es Nororiente, Tarapoto, Chachapoyas, vienen de Jaén, pacientes que vienen de Cutervo, Cajamarca, hasta de Chepén, que es cerca de Trujillo, pero vienen hacia Chiclayo, ¿no? Hasta Lambayeque. Pacientes fallecidos 9 y pacientes que regresan de su clínica, ¿no? Y solamente para comparar, por ejemplo, de un centro tercerizado, 90 pacientes con pacientes con catéteres temporales 9, pero sí con 54 fístulas. Y esto sería, qué es lo que deben de realizar cuando hay un paciente tras su implante, ¿no? Verse su placa y ver si es con dificultad a consultar a medicina intervencionista para ver los flujos que se pueda ayudar a estos pacientes, ¿no? Como por ejemplo en la salida de un CAF, qué es lo que se tiene que hacer con este paciente, ¿no? Por eso les decía que a pesar de todo, nuestros pacientes sí han cursado con las salidas, ¿no? Esto lo van a ver mañana con respecto a lo que es todo, lo que es antibióticos y complicaciones con el catéter, y agradecerles por esta maratónica charla, y estoy apta para sus consultas con el auditorio. Muchas gracias. Sí, licenciada, de antemano agradecerle por su participación el día de hoy. Ha sido bastante gratificante escucharla. Yo en realidad no soy del área que usted está manejando, pero es bastante importante escuchar siempre diversas temáticas, ¿no? En nombre del Centro Regional y Empresarial System Solution, le doy las gracias por haber aceptado gustosamente participar y transferir esta tarde, como usted indica, una tarde maratónica, los conocimientos que ustedes adquieren a través de la experiencia, a través también de diversas capacitaciones, de la inversión que ustedes hacen también para capacitarse, no solamente en cuanto económicamente, sino también al sacrificio del tiempo en el que invierten, porque como siempre decimos, las personas dedicadas a lo que es la parte asistencial, en sus manos está salvar vidas, ¿no? Y ahora, con mucho más razón, que se da énfasis a lo que es la prevención en el cuidado antes de la enfermedad, ¿no? Ha habido una consulta en las redes sobre las complicaciones en cuanto a la hemodialización.
filtración, perdón, Hemodía. exacto, los riesgos y las complicaciones más comunes y más frecuentes que en el hospital se pueden visualizar o se han podido experimentar ustedes como profesional de la salud, y sobre los nuevos dispositivos en cuanto a lo que son accesos vasculares, si ha habido alguna tipo de alcance nuevo, ¿no? Alguna novedad sobre algún dispositivo nuevo que se esté implementando dentro del hospital. Dispositivo nuevo en cuanto a qué, disculpe, me Accesos estaba buscando. vasculares, me habla. Está hablando un participante de Tumbes. Creo que la Perfecto. diferencia en cuanto a la zona es bastante importante, ¿no? Sabemos de repente que acá hay diferentes tipos de oportunidades y en otras localidades es aún un poco más complicado. Ujú. Sí, miren, en cuanto a la hemodiafiltración, les rescato que esta técnica, como les he vuelto a poner ahí en las diapositivas, lo tiene liderando el Ministerio de Salud, el Hospital Regional de Lambayeque, ¿no? Ellos tienen ya un protocolo establecido para seleccionar sus pacientes, pero ¿qué nos dicen las guías? Que deben ser más para pacientes con mayor comorbilidades, ¿no? Y que no toleren muy bien una diálisis convencional. En nuestra experiencia, la mayoría de estos pacientes que tienen esto, pues son los pacientes que tienen, por ejemplo, los diabéticos, nuestros pacientes con algún grado de insuficiencia cardíaca, ¿no? Y esto, pues, va a ir muy bien acompañada de estas terapias de hemodiafiltración que combinan no solamente la difusión, sino la convección de estos solutos, pero con la reposición. Por eso es que hablábamos de que se utilizan estas máquinas avanzadas como son las 5008, ya no las 4008, sino las 5008 con dos bombas, una para la extracción de la sangre y la otra para el retorno del proceso de dilución, que generalmente más se da, como les ponía acá, postdilucional, es que las normas, las guías Kadoki nos dicen que tienen mayor ventaja y es la de mayor utilización. También recordar que estas técnicas se están utilizando más en los pacientes en áreas críticas. ¿Por qué? Porque tenemos pacientes sépticos, ¿no? Pacientes con shock sépticos, pacientes que para compensar al paciente en septicemia, pues le hiperfunden, le ponen hemacel, le ponen volumen, porque el paciente va orinando hasta que el paciente llega a ser ya la falla renal. Y es allí donde el médico de UCI está llamando al nefrólogo para nosotros subir. Entonces, en ese proceso, en ese paciente que tiene todo este proceso de shock, de inflamación, es que estas terapias van mejor. ¿Qué deficiencias han tenido? ¿No? Conversando con uno de los médicos que trabaja allí, el doctor Ventura, nos refería de que se paró porque hay que gestionar toda la logística, no solo se compran las máquinas y decimos qué bonito vamos a hacerlo, sino protocolizar y que se hagan las gestiones para la compra de todos estos implementos, ¿no? Y el agua ultra pura que necesita estas terapias, ¿no? Estas terapias necesitan un agua ultra pura con endotoxinas menor de 0.3, que son las que pide las normas Kadoki, ¿no? Y que es importantísimo. Estoy buscando una diapositiva donde tenía un paciente agudo, ojalá me la encuentre, y cuán importante es que estas terapias se vayan implementando, ¿no? Y como les digo, a nivel del Almanzor se utilizó la hemoperfusión con el Citostor para lo que es el COVID, ¿no? Entonces, esa es digamos, la experiencia y dificultades que aún se van teniendo con, con estas terapias conventivas, ¿no? Aquí está, justo ya la acabo de encontrar. Entonces, ahí está, por ejemplo, ¿no? Miren, con todos estos problemas tenemos a un paciente en UCI.
está con drenaje torácico, es un paciente con catéter no solamente de alto flujo, sino de bajo flujo, con noradrenalina, porque si le quita la noradrenalina, el paciente está con 9,7, 7,4, y aún así tienes que ultrafiltrar, tienes que sacar agua, porque miren el balance acumulado de 16 litros, 16 litros, 321 mililitros. Urea volando de 208, porque ese paciente está acidótico, esta sepsis está inflamando a este pobre paciente, ¿no? Entonces, y siendo solamente un paciente agudo, ¿no? Que está en estadio 3 y con ya falla hematológica, plaquetopenia, o sea, todo esto es donde va mucho mejor estas terapias conventivas, ¿no? Espero haber un poco visto, ¿no? Más a la persona que me haya preguntado y correspondiente a la segunda pregunta, en cuanto a los nuevos accesos que se hayan dado, sí les presentaba, ¿no? El caso de nuestro pacientito que tenemos con el catéter eh, transhepático, ¿no? Que no, ahí está, ¿no? Transhepático, que solamente duró una semana, lamentablemente, es una pacientita, era mujer, que tenía ya sus accesos, su capital vascular era ya no tenía, ¿no? Ni yugular, derecha, izquierda, ni femoral, nada. Entonces accedió a un catéter transhepático que le duró una semana. Y luego, como les reportaba acá, se utiliza este catéter de larga permanencia translumbar. Este acceso es un catéter de 55 centímetros, ¿no? Entonces sí les comparto porque qué importante saber que allí la heparina, por ejemplo, tenemos como experiencia que si bien allí dice 2,3, 2,2, se coagula este paciente. Entonces, si revisamos la anatomía del paciente que nos lo presenta, y acá se los traigo, ¿eh? Translumbar 55 centímetros. ¿Cuánto de diámetro de French, de calibre de este catéter? 4,5 centímetros. Entonces, bien permeabilizado con las jeringas y con 3 centímetros, acordamos nosotros, las colegas de la unidad, para sellar este catéter, ¿no? Porque ese era su último acceso de la paciente y es como lo vine acá mencionando, ¿no? Último acceso sin posibilidad de pasar a diálisis peritoneal. Entonces, cuán importante es el rol de la enfermera en preservar estos accesos, ¿no? Eso es lo que podría compartirle. Sí, licenciada, creo que tu explicación ha estado bastante específica. También lo pueden encontrar dentro del material para las personas que no han podido conectarse ni por este medio o por los otros medios, por los canales digitales. Todo el material está siendo grabado como todos los cursos de capacitación. Están siendo grabados para subir a la plataforma virtual. Recuerden pues que el tiempo apremia, ¿no? Y por eso es que hay que almacenar la mayor cantidad de información que los profesionales, en este caso la licenciada Roxana, pueda transmitirnos o ha podido transmitirnos en esta tarde maratónica. Ella tiene que ya retirarse, licenciada. Le agradezco de antemano bastante su tiempo y su disposición y felicitarla porque siempre ustedes, el gremio no solamente de enfermería, sino el gremio de salud y otras carreras profesionales. Hay profesionales a carta cabal como ustedes que se dedican también, comparten su tiempo con la docencia y bueno, nosotros como empresa de capacitación siempre estamos a la expectativa de que se puedan transferir nuevos conocimientos, ¿no? La salud, como en otras carreras profesionales, siempre se actualizan, ¿no? Ahora en este mundo en el cual nosotros vivimos, que todo pasa tan aceleradamente, tenemos que estar siempre a la vanguardia de nuevos conocimientos. Gracias, licenciada Roxana, y estamos en comunicación en este próximo mes para continuar con esta charla de capacitaciones relacionada a lo que es el ámbito de la hemodiálisis, la nefrología y la diálisis también. Muchas gracias por su participación en nombre de nosotros como centro de capacitación a nivel de la región y a nivel nacional también. Muchas gracias. Y con los Listo, dígame, le licenciada. agradezco, le agradezco inmensamente
a todos los participantes. Está ahí mi correo electrónico, quienes deseen también alguna duda o consulta, quedo muy atenta a ustedes y agradecerte a ti por todo. Creo que voy a retirarme, me da el tiempo, me da mucha pena, pero les agradezco inmensamente el haber dado este espacio para compartir y socializar, ¿no? Nuestra experiencia, porque es más la experiencia de cada uno con el día a día y lo que se pueda transmitir, ¿no? Y eso es importante compartir, como habrá colegas que tengan más experiencias, nuevas formas, y que eso es lo importante, ¿no? Que yo digo, qué bueno que se esté dando en el MINSA, ¿no? Qué bueno que también nosotros hayamos tenido nuestras propias experiencias durante el COVID y así se va generando estos espacios nuevos de conocimientos. Entonces, con ese mensaje yo me despido, les agradezco inmensamente. Hasta otra oportunidad. Muy buenas noches, licenciada. Que tenga muy buena guardia. Muchas gracias a todos, muy amable. Con los participantes que se quedan en el foro y otros participantes que tenemos en otros canales virtuales. Se les agradece por su participación. Recuerden, por favor, que todo el material, la licenciada Roxana lo ha enviado a la empresa para que pueda ser almacenado dentro de la plataforma virtual. Estos cursos siempre están a disposición de toda la colectividad para que ustedes puedan de una manera cognitiva poder nutrir sus conocimientos muy al margen de la obtención de alguna certificación que siempre es importante, ya sea para su capacitación personal o para su legajo personal, es bastante más importante, creo yo, siempre capacitarse. El Centro Profesional y Empresarial System Solution está siempre dispuesto para recibir a nuevos participantes en diferentes áreas académicas. En este caso, hemos realizado la primera sesión del curso de lo que es enfermedad crónica renal, hemodiálisis y accesos vasculares. Eso es todo por el día de hoy. En los registros de estos cursos pueden hacerlo a través de la plataforma por WhatsApp o por la plataforma de Facebook, de Instagram y pueden también a través de los canales de YouTube volver a revisar este material sin ningún costo para que ustedes puedan tenerlo a su disposición y poder leerlo, estudiarlo y así poder de repente plasmar algún tipo de nuevas expectativas o desarrollar nuevas planteamientos dentro de sus servicios donde ustedes laboran, en este caso en el área específica de lo que es nefrología y hemodiálisis. Esto ha sido todo por hoy, la primera sesión del curso. Estamos dispuestos a resolver algún tipo de inquietud llamando al 9494-50 quien va a responder a sus preguntas o a sus registros para los próximos cursos. El día de mañana continúa este curso con la segunda sesión en lo que es la parte de enfermedad crónica renal. Para que ustedes puedan conectarse, necesitan enviar sus datos al WhatsApp que ya les indiqué anteriormente o a través de las redes sociales, ¿no? Nos pueden encontrar en SSCIC Cursos o SSCIC Capacitaciones Chiclayo. Recuerden que los certificados se emitirán luego de haber adquirido ustedes el material educativo y haber rendido el examen correspondiente a lo que es el curso de esas dos sesiones y la tercera sesión, lo que es ya el material de una recopilación de información que las licenciadas también nos hacen llegar a través de su material. Si hubiera algún material adicional, ellas también nos hacen llegar su material adicional para que luego ustedes puedan estudiarlo y rendir las preguntas que se ha preparado para este curso. Luego de ya rendir las preguntas, ustedes pueden a través de la plataforma educativa rendir su examen, descargar las preguntas, rendir su examen y emitirlo al correo electrónico que se les va a indicar eh, para que ustedes puedan ya obtener su certificado. Recuerden que el certificado tiene un valor de 51 horas académicas, lo pueden adquirir a través de medios virtuales o a través de documentación física también. Todas las entregas se hacen por servicio de delivery, previa coordinación, mientras que estamos nosotros emitiendo la certificación, vamos coordinando las entregas respectivas.
Bueno, sin otro particular me despido y que tengan muy buenas noches. En nombre del Centro Profesional y Empresarial System Solution, damos por culminada esta sesión del día de hoy y ustedes pueden, nuevamente les repito, hacer sus preguntas o sus consultas a través del WhatsApp. Muy buenas noches.